Y nadie mejor para explicarlo que Marta Beltrán, nuestra siguiente ponente, con su charla Scrolling infinito y otros patrones de diseños adictivos. Así que un fuerte aplauso para Marta Beltrán y os dejo con ella. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de estar aquí un año más. Siempre es un placer. Y bueno, ya me han hecho un poco de spoiler de lo que voy a contar en la charla. Espero que os compense el resto del tiempo que tenemos por delante. Vamos a hablar de scrolling infinito y de otros patrones de diseño adictivos, es decir, algo que es muy común, muy cotidiano, que usamos todos los días, que sufrimos, diría, todos los días. Pero vamos a ver si conseguimos entender los mecanismos que hay detrás, cómo funciona el modelo, por qué están ahí y, sobre todo, nos interesa que tengáis información como tecnólogos, como usuarios, porque muchos aquí tenéis el doble rol, para distinguir cuáles son esos patrones de diseño adictivos y para saber detectarlos, para poder evitarlos. Bueno, dependiendo ahí de cuál sea vuestra responsabilidad, vuestra obligación como padres, como usuarios, como tomadores de decisiones, esperamos que esta información os sea útil. Ya me han presentado, soy Marta Beltrán, creo que muchos me conocéis, probablemente os haya dado clase también a muchos. Y ahora soy la jefa del área científica de la Agencia Española de Protección de Datos. Y una de las cosas que os voy a contar es que estos patrones de diseño adictivos tienen mucho que ver con los datos personales. Y de ahí también nuestro interés por investigar y por profundizar en este tipo de patrones adictivos. Voy a empezar por hacer un poco de historia. En los años 90 éramos mucho más optimistas con nuestra visión de la tecnología y en los años 90 surgió un concepto que es la tecnología persuasiva y es que nos damos cuenta de que se puede utilizar la tecnología para influir de manera positiva en los usuarios, para motivarles a aprender un idioma, para motivarles para hacer ejercicio, para ayudarles a dejar de fumar. Y surge una disciplina de tecnología persuasiva donde se empieza a ver cuáles son los mecanismos psicológicos que se pueden activar en los usuarios a través de la tecnología, siempre con esta intención de ayudarles, motivarles, de ser un soporte. Y se ve que esto tiene mucho que ver con el diseño de las interfaces. Al final estamos entrando en tecnologías muy interactivas, plataformas, apps, servicios, donde la interfaz es esencial porque es ese punto a través del cual el usuario interactúa con la tecnología y se ve que es crítico cómo se diseñan estas interfaces para que de verdad la tecnología pueda ejercer ese tipo de persuasión. Con los años, y ahora hablaremos de los motivos, por una motivación tradicionalmente económica, por el tipo de modelo de negocio que se impone en Internet, pasamos de la persuasión, con efectos positivos, a la manipulación. Y se empieza a hablar de los interfaces engañosos, manipuladores, oscuros. Y lo que se ve además es que algo que empezó en nichos muy localizados, en aplicaciones muy orientadas al aprendizaje y a la salud, se extiende y nos encontramos con este tipo de interfaces engañosos o manipuladores en plataformas de audiovisual, en videojuegos, como os acaban de comentar, en redes sociales, en prácticamente cualquier app, incluso las de citas, nos podemos encontrar con este tipo de interfaces engañosos. O sea que es algo bastante omnipresente hoy en día. Fijaros que estamos utilizando la palabra patrón. Eso ya es indicador de que se ha convertido en una guía, en una manera bastante universal de hacer las cosas. Cuando hablamos de patrones de diseño en software, estamos hablando de una guía, de un modelo. Entonces, que usemos esa palabra no es casual, es porque se ha convertido en patrones. Ciertos mecanismos, ciertas maneras de diseñar aparecen por todas partes y ya es una Biblia, una guía que todo el mundo sigue. Y utilizamos adictivo porque nos estamos refiriendo a generar un comportamiento repetitivo que, a pesar de que el usuario perciba, y también lo han dicho en la presentación, que no tiene impacto positivo para él, aunque intente dejarlo, le cuesta o incluso no puede. Entonces, hemos intentado dar una definición, porque no hay una definición universal de patrón de diseño adictivo, pero hemos intentado dar una definición desde la agencia, según la cual un patrón de diseño adictivo es una característica, un atributo que se incluye en el diseño de tecnología persiguiendo
que los usuarios utilicen esa tecnología de una manera concreta. Y normalmente se buscan dos cosas. Se busca, por un lado, que pasen más tiempo usando la tecnología, más tiempo conectados, más tiempo delante de la pantalla, y por otro lado, que lo hagan con un grado de compromiso mayor. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor si los patrones de diseño adictivos yo estaría 2 horas igualmente utilizando una app, pero cuando mi grado de compromiso aumenta, lo que pasa es que estoy dispuesta a saltarme una comida para usar la aplicación esas 2 horas, o a dormir menos, o a pagar dinero, o a compartir información que para mí es delicada o sensible, con tal de seguir usando la tecnología. Así que siempre estamos hablando de tiempo mayor, grado de compromiso mayor. Es lo que persiguen este tipo de patrones. A muchos os suenan los patrones oscuros, los patrones engañosos, los patrones manipulativos, lo que en inglés normalmente se llamaba dark pattern o deceptive pattern. Aquí estamos hablando de una cosa diferente. Los patrones engañosos, los patrones oscuros, lo que hacen es persuadir, manipular al usuario para que tome ciertas decisiones sin darse cuenta, a pesar de que pueden ir en su contra. Todos estamos acostumbrados a interfaces donde se nos obliga a hacer opt-out, es decir, ya se nos premarcan ciertas opciones y si no nos damos cuenta vamos avanzando en nuestra relación con la tecnología y eso estaba premarcado y nos obligan a desmarcarlo. Y a lo mejor eso tiene que ver con compartir datos personales o suscribirnos a un boletín o algo de ese estilo. Estamos acostumbrados también a que sea muy fácil suscribirse a algo y casi imposible encontrar la manera de dar de baja esa suscripción. Estamos acostumbrados a navegar por una tienda de comercio electrónico y que en el carrito al final, en el último momento, se nos hayan añadido cosas que nosotros no contábamos con ellas y entonces de repente sube el precio. Esos son patrones engañosos. No estamos hablando de esa componente de generar adicción, de pasar más tiempo conectados o con un mayor grado de compromiso. Entonces, lo que podéis ver es que todos los patrones adictivos son engañosos, porque hay una manipulación y una persuasión que está ahí, todos los adictivos son engañosos, pero no todos los engañosos son adictivos. De ahí la figura que tenéis, donde se ve que los adictivos son un subconjunto de los engañosos. Si os interesa esto de los patrones engañosos, de los patrones oscuros, hay un proyecto clásico de uno de los primeros grupos de investigación que definió estos patrones, los estudió y que tiene una web donde está toda la información con un Hall of Shame muy interesante, donde tenéis ejemplos concretos de patrones engañosos y de patrones manipuladores concretos en redes sociales, videojuegos, plataformas de comercio electrónico, servicios de streaming y podéis ver ejemplos, pero en este caso todo el tiempo nos referimos a engañosos. Y ya os digo, el objeto de la charla de hoy es hablar de los adictivos, que es un subconjunto. ¿Qué tienen en común los patrones de diseño adictivos? Ya hemos dicho que persiguen, cómo los podemos definir, pero ¿qué tienen en común? Normalmente estos patrones lo que hacen es explotar nuestras vulnerabilidades psicológicas, nuestros sesgos. Todos tenemos sesgos y todos tenemos vulnerabilidades psicológicas que van a hacer que el tiempo corra muy deprisa. Está el que le gustan los vídeos de gatitos, está el que le gustan las mejores jugadas de la NBA, está el que le gustan las coreografías y los vídeos de reggaetón. Al final, cada uno tenemos unos sesgos distintos, pero todos los tenemos. ¿Cómo hacen los patrones de diseño adictivos para garantizar el éxito? Pues lo que intentan es conocernos. De manera que son patrones que, al contrario que el engañoso genérico, que normalmente funciona con todo el mundo, en el caso de los adictivos son personalizados o incluso ultrapersonalizados. Y esto implica conocernos muy bien, esto implica tener mucha información sobre qué va a tener éxito con nosotros y esto implica además la capacidad de localizar a través de Internet de manera remota a grupos de usuarios que tienen los mismos sesgos y las mismas vulnerabilidades con los cuales van a funcionar los mismos contenidos, los mismos diseños, los mismos patrones y eso es lo que llamamos addressability o localización. A muchos os suena la palabra targeting o microtargeting, que es típica del marketing digital, que es típica también cuando se habla de marketing político, pero aquí no nos referimos a colocarle un mensaje comercial o un mensaje político, que sería targeting o microtargeting, a un usuario. Nos referimos a encontrar un usuario que tiene unas características concretas que hacen que cierto tipo de diseño, cierto tipo de contenido ofrecido de determinada manera vaya a resultar adictivo. Entonces, estamos hablando más de sesgos y vulnerabilidades psicológicas, de la capacidad de localizar a ese tipo de usuarios a través de la red. Y por eso es addressability o focalización.
Y otra característica muy importante es el alto grado de automatización que estos patrones tienen. Se aplican a gran escala sobre un gran número de usuarios durante un tiempo muy prolongado, manejando cantidades masivas de datos. No podemos tener a una persona detrás decidiendo qué le ofrece a quién en cada momento. Así que el grado de automatización de estos patrones siempre llama la atención porque tienen que ser capaces de funcionar a gran escala y eso obliga a que todo esté automatizado, si no esto no sería escalable para las empresas y los proveedores que los aplican. No voy a entrar en esto porque es más psicología y aquí probablemente haya expertos que lo puedan explicar mucho mejor que yo, pero os he dicho que los patrones adictivos explotan nuestras vulnerabilidades psicológicas y nuestros sesgos. Y aquí tenéis una lista corta, no es exhaustiva, de todos los sesgos que los patrones de diseño adictivos utilizan con gran frecuencia. ¿Vale? Tendemos a tener, por ejemplo, sesgo de anclaje, lo que significa que nos enganchamos mucho al ancla, que es la primera información que recibimos en una interacción. ¿Vale? Luego nos cuesta cambiar de opinión. Tenemos efecto de encuadre, es decir, nos afecta mucho la toma de decisiones, cómo se nos presenta la información a partir de la cual decidimos y actuamos. ¿De acuerdo? Y eso en interfaces se puede manipular mucho, se trabaja mucho con ese efecto de encuadre. La gratificación instantánea, es decir, en muchos casos preferimos sacrificar gratificaciones a largo plazo con esfuerzos a largo plazo por algo que vamos a tener ya ahora. Hay una serie de sesgos que están muy extendidos, que todos tenemos en mayor o menor medida y que estos patrones explotan continuamente. Y es un ejercicio bastante sano recorrer estas listas de sesgos de vez en cuando y entender qué significan y ver hasta qué punto nos afectan y hasta qué punto nos influyen en nuestra relación con la tecnología. Sabemos ya lo que son los patrones adictivos y qué persiguen y cuál es la diferencia con los patrones engañosos y cómo se relacionan, qué tienen en común los patrones adictivos, pero me interesaba daros un poco de contexto, porque muchas veces este contexto es el que nos permite terminar de entender las cosas bien. ¿En qué modelo, en qué tipo de tecnología, en qué tipo de mundo entran estos patrones adictivos? ¿Por qué están ahí? Porque nos estamos, creo, resignando o acostumbrando como si ciertos riesgos, ahora hablaremos de ellos, fueran inherentes a la tecnología. Es decir, como quiero usar tecnología y la tecnología me gusta, me facilita la vida, me permite hacer cosas que si no, no podría hacer, estoy obligado a convivir con estos riesgos. Pero los patrones de diseño adictivos no son inherentes a la tecnología y los riesgos que provocan no tenemos por qué asumirlos. Se puede diseñar tecnología sin esos patrones. Entonces, ¿por qué están tan omnipresentes? ¿Por qué están en todas partes? Bueno, pues porque hay unos incentivos. Entonces, los proveedores de productos digitales, apps, plataformas, servicios, videojuegos, me da igual, en general operan en un mercado que es el del marketing digital. Y estos productos digitales que muchas veces vemos como si nosotros fuéramos los clientes, nosotros no somos los clientes. Los clientes son los clientes del mercado del marketing digital. Es decir, quien le paga a un proveedor de plataforma o de videojuegos o de red social no somos nosotros por usar ese producto, sino los que usan ese producto para mostrarnos publicidad a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en que entendemos eso, empezamos a entender muchas cosas. Cuanto más tiempo pasemos conectados, cuanto más tiempo pasemos delante de la pantalla, más beneficios generamos a los proveedores de productos digitales, porque más facturan, porque más publicidad nos ofrecen y más nos conocen, por lo tanto, es personalidad más personalizada que probablemente incida más en nuestras decisiones de compra. Así que no somos los clientes en la mayor parte de los modelos de negocio, somos los que generamos el negocio. Los clientes lo son en el mercado del marketing digital. De manera que cuando un proveedor de un producto digital toma decisiones acerca del diseño de las interfaces o del contenido que ofrece, no están pensando en nosotros como clientes, están pensando en nosotros como los que generamos el valor. Y es un valor que está muy asociado a los datos, pero también es un valor que está empezando a tener impactos muy negativos en la sociedad, sobre todo en los grupos más vulnerables, aunque vulnerables a esto somos todos. A veces nos comportamos como si solo fueran vulnerables ciertas personas y vulnerables a esto somos todos. Os he dicho que nosotros generamos el valor en este modelo y este valor se genera a través de los datos. Entonces, otra cosa que también conviene comprender, por eso como Agencia Española de Protección de Datos nos hemos metido en este tipo de proyectos, estamos investigando este tipo de patrones,
es que la mayor parte de los datos involucrados en los patrones de diseño adictivo son datos personales, por lo que comentábamos, porque cuanto más se nos conozca, más valor generamos de distintas maneras. Ahora lo hablamos. ¿Qué tipo de datos se manejan en los patrones de diseño adictivos? Pues datos del usuario muy inmediatos, por ejemplo, los que compartimos cuando creamos una cuenta, nombre, apellidos, teléfono, código postal, género, edad, ese tipo de información es muy habitual, pero también los datos de nuestra huella de conexión, qué dispositivos utilizamos, con qué sistemas operativos, con qué navegadores, direcciones lógicas y físicas, seudónimos, datos de conexión de distintos tipos y datos que son súper interesantes en este contexto de los patrones de diseño adictivos acerca de nuestro comportamiento, nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestras preferencias, a qué horas nos conectamos, con quién interactuamos, qué hacemos en ese tiempo de conexión, dónde nos detenemos más, qué nos gusta más, qué compartimos más, a qué le damos like y a qué no, qué reenviamos, qué colgamos, duración de las sesiones, si eso cambia de los días de diario a los fines de semana, si eso cambia cuando viajamos o estamos de vacaciones. Toda esa información ayuda mucho a conocernos y a saber cómo vamos a ser más vulnerables y a fomentar cierto tipo de patrón de diseño adictivo que a lo mejor con otra persona no va a funcionar tanto. Como os decía, todos estos datos tienen mucho valor en el modelo. En primer lugar, porque como hemos dicho que el modelo está muy basado en el marketing digital, la manera de facturar de los proveedores de productos digitales tiene que ver con unas métricas. Se factura en función de a cuántos usuarios llega cierta publicidad y de las tasas de conversión y de si esa publicidad ha sido efectiva o no, y si se ha hecho clic o no, y si luego se ha seguido haciendo clic o no. Entonces, hay que recoger datos para tener unas métricas que nos permitan facturar. Eso, digamos que es obvio, ¿no? Es directo. Pero luego está la parte de conozco a los usuarios, con lo cual la publicidad y los mensajes comerciales van a ser mucho más efectivos porque es más personalizado y sé lo que les tengo que enseñar y cuándo. Y si además los patrones de diseño adictivos, que tienen que ser personalizados, o sea que esos mismos datos me sirven para ofrecer patrones que de verdad generen adicción, los usuarios pasan conectados más tiempo, les ofrezco más publicidad todavía porque pasan más tiempo conectados. Pero es que además tienen un grado de compromiso mayor, suelen compartir más información conmigo y más sensible, y eso hace que a su vez pueda generar más adicción y se entra en una especie de círculo. Lo contrario de virtuoso sería vicioso, ¿no? En un círculo vicioso, en un proceso cíclico que muchas veces se relaciona con el capitalismo de la vigilancia, la economía de la atención, el imperativo del dato, podéis llamarlo como queráis, donde los datos tienen un valor muy directo relacionado con el marketing digital y con la posibilidad de contactar con usuarios y de ofrecerles mensajes comerciales, pero un valor indirecto donde se va cada vez aumentando más el tiempo de conexión, lo que implica que se ofrece más publicidad, más personalizada y se sabe mejor todavía cómo enganchar al usuario para que pase más tiempo conectado y se le ofrezca más publicidad, más personalizada. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Creo que más o menos todos somos conscientes, ¿no? Quizás no de la definición del patrón de diseño adictivo, quizás no de ciertas cosas que os voy a explicar ahora, pero creo que este tipo de círculo es el que todos estamos viendo ahora. Vale, entonces, para poder detectar desde los distintos roles o responsabilidades que tengamos este tipo de patrones de diseño adictivos, nos pareció muy interesante hacer una taxonomía, una clasificación. El scrolling infinito es el que conocemos todos, del que más se habla, pero hay muchos más. De hecho, hemos detectado en el primer análisis que hemos hecho 30 diferentes. Y hay más, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, de momento tenemos localizados 30. Entonces, lo que intentamos hacer fue proponer una clasificación, una taxonomía en 3 niveles distintos, porque lo que vimos es que para que esto fuera útil teníamos que intentar ordenar todos estos patrones adictivos como por familias, era más fácil entenderlos así. Entonces, lo que os voy a enseñar ahora es una clasificación de 3 niveles, donde en el nivel más alto hablamos de estrategias generales que no van asociadas ni a un contexto, ni a una plataforma, ni a un producto concreto. Es un poco la estrategia que sigue el proveedor del producto digital, que es lo que intenta conseguir, teniendo en mente que siempre va a ser que estemos más tiempo conectados y con un grado de compromiso mayor. Siempre se busca eso, pero hay distintas maneras de conseguirlo. Luego tenemos un segundo nivel que sigue siendo
estratégico, un enfoque, pero ya estamos hablando de cómo hacerlo, aunque sigue siendo independiente del contexto del proveedor o del producto. Y ya en el tercer nivel lo que decimos es maneras concretas de conseguir eso que sí que estamos observando en productos digitales concretos. Con lo cual, una cosa que estamos haciendo ahora es proponer mecanismos para detectar, o bien manualmente o bien automáticamente, que esos patrones adictivos de tercer nivel concretos están presentes en una interfaz, en una red social, en un videojuego. Es decir, el tercer nivel es el más concreto. Ya es una manera específica de implementar ese patrón adictivo y, por lo tanto, es lo que es detectable, o bien por observación o manualmente, o bien con una herramienta automática, que es en lo que estamos ahora. Entonces, a alto nivel, como estrategias globales, hemos distinguido 4 grandes grupos de patrones adictivos: acción forzada, ingeniería social, interferencia con la interfaz y persistencia. ¿Vale? Todo esto no nos lo hemos inventado nosotros, no nos lo hemos sacado de la manga. Todo esto viene de hacer una revisión sistemática de todo el conocimiento que había en distintas disciplinas: psicología, sociología, diseño de interfaces, experiencia de usuario, desarrollo de software, marketing digital. Y lo que hemos hecho ha sido combinar todo ese conocimiento, intentar ordenarlo y luego ya irnos al mundo real, a la práctica, e ir viendo si los encontrábamos y si encontrábamos ejemplos y cómo funcionaban. ¿Vale? Entonces, os enseño. Esta sería la primera categoría, la de acción forzada. Los patrones de diseño que buscan acción forzada lo que hacen es ofrecernos algo que deseamos mucho y exigirnos a cambio que hagamos algo, que adquiramos algún tipo de compromiso, que realicemos cierto tipo de actividades. Y por eso se llaman acción forzada así en general, ¿de acuerdo? Nos fuerzan en cierta medida a realizar cierto tipo de actividades o a que pase cierto tiempo o a que interactuemos con los demás de determinada manera, siempre ofreciéndonos algo a cambio que para nosotros resulta una gratificación. Ese sería el alto nivel. ¿Maneras de hacer esto? Pues continuidad forzada, gamificación y captura de la atención. Esos serían los intermedios, ¿no? Continuidad forzada, pues todos aquellos patrones que están orientados a que perdamos la noción del tiempo y a que sigamos. Y hay maneras concretas de conseguirlo. El pull to refresh, que es movimiento con un dedo y directamente refresco de contenidos nuevos. Fijaros lo fácil que es automatizar o mecanizar ese tipo de gesto con un dedo de la mano en una pantalla táctil. El scrolling infinito, es decir, suele ir combinado con el pull to refresh. Hago pull, refresca, lo vuelvo a hacer, refresca, lo vuelvo a hacer, refresca, y eso no acaba nunca. O lo sigo haciendo y tengo streaming infinito, reproducción de un vídeo, de una canción detrás de otra, con contenido audiovisual. Temporizadores. ¿Quién no ha jugado a un juego donde para forjar la espada mágica que permite matar al dragón uno tiene que estar conectado 40 horas al juego? A lo mejor sin hacer nada, pero tiene que estar conectado 40 horas, si no la espada mágica no la va a tener nunca. Ese tipo de temporizadores son acción forzada. Jugar con cita. Aquí lo hemos puesto como jugar porque el patrón se llama así, pero no hace falta que sea solo en juegos. Puede ser cierto día a tal hora, tu influencer favorito va a sacar este vídeo o este nuevo contenido, o va a haber una compra en exclusiva en tal plataforma. Es decir, ponerte algo que te interesa, un día, una hora concreta, anunciarlo con tiempo suficiente y que eso te enganche cada vez a conectarte ese día a esa hora. Todo eso es continuidad forzada. Luego vienen todos los mecanismos y todos los patrones asociados a la gamificación, al establecimiento de competencia. ¿De acuerdo? La competencia guiada con tablones de puntos. El grinding o exposición innecesaria. Pues te vamos a dar tantos puntos que te van a hacer subir en el panel simplemente por verte 4 anuncios seguidos, por ejemplo. Dotación. Llevo un tiempo suficiente en una app o en una plataforma y si dejo de entrar unos días o incluso si me doy de baja y luego me vuelvo a dar de alta, perderé todos mis avances y bajaré mucho en la clasificación y perderé mi reputación o mi prestigio. Recompensas periódicas por conectarte todos los días, por ser el que más se conecta cada semana. Colecciones de emblemas, insignias, badges, skins, me da igual. Captura de la atención implica reproducción automática. Simplemente por pasar el cursor, ya muchas veces hay una reproducción automática de un vídeo o de una canción. Todo ese tipo de patrones están relacionados porque persiguen lo mismo con una estrategia similar.
Esta segunda categoría de alto nivel, la de ingeniería social, probablemente sea la más conocida porque es la que tiene más que ver con la explotación de vulnerabilidades psicológicas que creo que todos somos más conscientes de que están ahí. Por ejemplo, se explota la escasez. Últimas unidades, cuidado, se acaba, se acaba. ¿Vale? La alta demanda, todo el mundo está solicitando esto y ya no quedan más, date prisa. Y lo que se busca es la decisión impulsiva en lugar de la reflexiva. Y eso una vez detrás de otra, con lo cual nunca puedes desconectarte porque siempre hay algo que se está acabando porque todo el mundo quiere y te lo vas a perder. Aprobación social, todo lo que tiene que ver con los aplausos, los corazones, los likes, los me gusta. Incluidas las notificaciones de actividad, saber lo que los demás hacen en una red, una plataforma, un juego y que los demás sepan lo que hago yo. La urgencia, con las notificaciones push, que si os fijáis casi siempre están configuradas para funcionar por defecto. Tenemos que desactivarlas, tenemos que hacer un esfuerzo para que no tengamos ese tipo de notificaciones. La culpa. ¿De acuerdo? Hay mensajes en ciertas redes sociales o aplicaciones de mensajería o de citas que solo están disponibles por un tiempo. Si no nos conectamos en ese tiempo, desaparecen y no los podemos recuperar. FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse algo. Esto, por ejemplo, se sabe que funciona especialmente bien en ciertos rangos de edad, con los adolescentes. ¿De acuerdo? Me pierdo de lo que todo el mundo está hablando, me pierdo lo viral, me pierdo lo que ha circulado entre todos. Entonces, esto nos afecta a todos, pero es verdad que funciona especialmente con ciertos grupos. Y obviamente la personalización, todo lo que tiene que ver con apelar a mis vulnerabilidades en concreto, a mis sesgos en concreto, a mi contexto actual en este momento y a lo que en este momento va a apelar a lo que a mí me interesa, a lo que a mí me preocupa, a lo que a mí me importa. Y aquí el gran patrón adictivo es la recomendación algorítmica. El que se me recomienden contenidos, configuraciones, funcionalidades para mí, en función de lo que se sabe de mí. Y cuanto mejor funciona, más tiempo paso conectado y más se sabe de mí y más se afina. Y por eso entramos en una dinámica en la que cada vez pasamos más tiempo conectados sin darnos cuenta. Hay redes sociales, plataformas de streaming, donde ya no tengo que suscribirme a lo que a mí me interesa, simplemente las empiezo a utilizar. Y en cuanto las utilizo un tiempo, se sabe lo que me gusta, dónde me paro más, qué miro más, qué comparto más y se me sigue ofreciendo de eso. ¿Vale? Entonces, ese patrón es prácticamente transversal, que es una cosa que nos he dicho. Hemos hecho una clasificación donde hay cajones estanco, pero algunos de estos patrones los hemos puesto donde creemos que tienen que estar, aunque a veces son transversales porque utilizan diferentes estrategias. Por ejemplo, la recomendación algorítmica es personalización y es ingeniería social, pero es transversal porque se suele usar combinada con otro tipo de mecanismos. Interferencia con la interfaz. Esta familia de patrones es tremendamente estética, tiene que ver con el diseño puro y duro. Y aquí está la manipulación estética en cuanto a cómo diseño la interfaz, colores, fuentes, ubicaciones, tamaños, pero también la manipulación de emociones a través del uso del lenguaje, la sobrecarga cognitiva. Hay muy poca plataforma hoy en día que sea simple. Casi todos son estímulos auditivos, visuales. Tenemos información constantemente, ¿de acuerdo? Sin embargo, no suele haber ningún reloj ni ningún temporizador para que yo sepa cuánto tiempo llevo conectado, qué hora es. Eso desaparece. Por lo demás, todos son estímulos y eso también dificulta mucho la toma de decisiones reflexivas. Y la reducción de la fricción. En el interfaz siempre es muy fácil hacer lo que al proveedor del producto le interesa que hagamos y casi imposible lo que no quieren que hagamos, ¿vale? Y todo esto tiene que ver mucho con el diseño de la interfaz. Y luego tenemos una cuarta familia, la de la persistencia, que quizás es menos conocida, que tiene que ver con una serie de efectos psicológicos que están demostrados con evidencia científica, en cuanto a que nuestro cerebro es muy constante, aunque a veces nos parezca lo contrario, nos molesta dejar cosas a medias, dejar cosas sin terminar. Entonces, muchos patrones adictivos se aprovechan de eso, de manera que nos, por ejemplo, fuerzan a previsualizar contenidos o vídeos o canciones. Y el hecho de que luego eso se corte muchas veces ya nos hace seguir, porque no lo hemos terminado. ¿Cómo acababa este vídeo donde parecía que el niño se iba a caer, pero no he visto si al final se caía o no?
O cómo acababa esta canción que me han puesto los 4 primeros acordes y me sonaba otra que ya conozco, pero no sé cómo sigue. Al cerebro le molesta quedarse con eso sin terminar. Las barras de progreso, ¿de acuerdo? Te falta todo esto por progresar, has llegado hasta aquí, pero mira, si inviertes esfuerzo conseguirás terminar. Eso también es adictivo. Y las microinterrupciones. Muchas plataformas, muchos productos se basan en que dejarnos empezar a hacer algo, interrumpirnos y desviar nuestra atención hacia otra cosa, hacia otra cosa, hacia otra cosa, hacia otra cosa, y luego en algún momento nos damos cuenta de que habíamos empezado en otro punto y casi siempre vamos hacia atrás y vamos cerrando y vamos terminando, porque nos molesta dejar cosas a medias, dejar cosas sin terminar, no ver cómo terminan. Y ese tipo de microinterrupción hace muchas veces que perdamos la noción del tiempo. Os he hecho un recorrido rapidísimo por los 30 patrones adictivos que tenemos identificados, que se están usando en la actualidad en plataformas, videojuegos, sitios web, aplicaciones. Ya os digo, es omnipresente. Y voy a volver a lo que os decía antes de los datos personales, porque pensad, todos estos mecanismos que os he contado, todos estos patrones, o bien utilizan datos personales como entrada, o bien los procesan, o bien los infieren y los generan. Y eso, como os decía antes, en un proceso cíclico. Y a veces somos muy conscientes porque, como os decía antes en mi ejemplo, los hemos dado nosotros. Nos han puesto un formulario, hemos creado una cuenta, nos han preguntado, pero otras veces se obtienen de manera indirecta. Todo lo que tiene que ver con la huella de conexión, solemos ser bastante poco conocedores de qué se sabe de nosotros, desde dónde nos conectamos, con qué IP, con qué dispositivo, con qué navegador. Y de ahí se pueden inferir muchas cosas. Además de trabajar con este tipo de datos que los usuarios damos de manera activa o de manera pasiva o indirecta, los proveedores de productos digitales también pueden consultar sobre nosotros en otras fuentes públicas. De hecho, muchas veces el proveedor es un proveedor de una plataforma donde compartimos información. Vídeos, fotos, lo que hemos hecho ese día, pensamientos, pero en esa red, en esa plataforma o en otras que son públicas, o sea que se puede completar mucha información sobre nosotros. Y luego también están todas las inferencias, que hoy en día con inteligencia artificial, manejando grandes volúmenes de datos de grandes cantidades de usuarios, aunque alguien no me diga cuál es su religión o cuál es su ideología política o si tiene un problema de salud, puedo acabar infiriéndolo porque tengo muchos datos de muchos usuarios y puedo generar modelos bastante potentes que con un nivel de confianza bastante alto me digan más sobre los usuarios. Siempre pensando en personalizar al máximo lo que les ofrezco, tanto el diseño como el contenido. Claro, todo esto tiene una componente muy importante de impacto en nuestros derechos y libertades como usuarios. Es decir, tenemos que preocuparnos por los riesgos que todo esto implican, principalmente para un derecho que es fundamental, que es la integridad física y mental, es decir, para nuestra salud física y mental, porque ya empieza a haber mucha evidencia científica sobre los impactos que todo esto tiene en nuestra salud. Pero aunque ese es quizás el riesgo más obvio, el riesgo que hay para nuestro derecho a la integridad, hay otros riesgos para otros derechos fundamentales, libertad de información, autonomía, libertad de expresión, porque, por ejemplo, el que se hayan extendido tanto las recomendaciones algorítmicas, que por cierto es el patrón adictivo más intensivo en el uso, tratamiento y generación de datos personales. Las recomendaciones algorítmicas se alimentan de datos personales y generan de nuevo datos personales cuando se observa si somos receptivos a lo que se nos ofrece o no. Ese es el más intensivo. Por ejemplo, ese tipo de recomendaciones algorítmicas hacen que en ciertas plataformas o en ciertas redes o en ciertos servicios acabemos por ver solo ciertos mensajes y ciertos contenidos y no vemos lo demás. O los demás no ven lo que nosotros estamos publicando. Sabéis que se habla de filtros, se habla de burbujas y están generados por este tipo de patrones de diseño. Eso afecta a nuestra libertad de expresión, a nuestra libertad de información. La autonomía también se ve afectada porque no somos libres de acceder a tecnología que no incorpora estos patrones adictivos. No se nos pregunta, ¿qué versión quieres? ¿Esta o esta? No, esta es la única que se ofrece.
Y eso nos resta autonomía, porque además muchas veces no se nos da la oportunidad de reflexionar sobre las decisiones que tomamos, van manipuladas, van dirigidas. Hay riesgo de exclusión, de discriminación, porque se acaba perfilando a usuarios y metiéndolos en grupos en función de sus vulnerabilidades psicológicas, a qué son más sensibles. Entonces, hay riesgos evidentes para derechos y libertades. De nuevo, por eso, como autoridad de control, es una cosa que nos preocupa y en la que estamos trabajando mucho. Fijaros que he estado hablando de adicción. Nosotros no somos expertos en el campo de la salud, pero claro, cuando nos hemos planteado que todo esto es un riesgo para derechos y libertades y que nos preocupaba la integridad física y mental, hemos visto si había evidencia de que de verdad esta manera de diseñar es adictiva. Entonces, hemos encontrado que tanto la Asociación Estadounidense de Psiquiatría como la Organización Mundial de la Salud ya contemplan la adicción sin sustancia. Por ejemplo, en el catálogo de enfermedades de la OMS se habla de la adicción al juego, al tradicional, y a los videojuegos. Pero luego hay otro tipo de comportamientos adictivos que implican adicciones sin sustancia que tienen los mismos efectos que las adicciones tradicionales que todos conocemos relacionadas con una sustancia, porque nuestro organismo responde de la misma manera. Se observan los mismos efectos, pues usuarios preocupados, alterados, con tolerancia cada vez más alta, es decir, los mismos efectos que con una adicción al tabaco, al alcohol o cualquier tipo de sustancia química. Y los últimos estudios que hay globales, con más datos, nos hablan de que un 25% de la población, estos ya son estudios post-pandemia, post-COVID, sufre algún tipo de trastorno de este estilo. Es curioso observar cómo cuantos más estudios se hacen, más se ve que afecta a la edad, afecta al género, afecta a la cultura / localización geográfica. Es decir, lo que os comentaba antes, todo esto va muy personalizado porque en función de nuestro rango de edad somos más sensibles a unos patrones que a otros. En función del género, también. Y, por ejemplo, esto ha hecho que la mayor parte de estudios discutan y demuestren que las mujeres tienen más tendencia a generar adicciones con las redes sociales, mientras que los hombres con los videojuegos y la pornografía. Y esto hace que los patrones de diseño adictivos que se incorporan en unos sitios y en otros sean distintos, porque ya se sabe cuáles funcionan mejor. Aún así, falta mucha investigación. Este tipo de patrones se conocen hace poco, se han empezado a detectar hace poco, a estudiar de manera sistemática hace poco, y normalmente todos los estudios científicos hacen una foto de la situación actual, pero necesitamos estudios que vayan viendo evolución a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Eso falta todavía, pero hay cada vez más evidencia. Como os decía antes, el impacto obvio para derechos y libertades es el que tiene que ver con la salud. Hay efectos demostrados, tanto físicos como psíquicos, los tenéis ahí recogidos, pues desde dolores musculoesqueléticos, porque fijaros, no es solo todo el tiempo que se pasa conectado delante de la pantalla, es que ese tiempo que se dedica a eso no se dedica a otras cosas, como por ejemplo hacer deporte, caminar, estar al aire libre. Entonces, los impactos para la salud tienen que ver con los patrones adictivos en sí, impactos directos, pero también con lo que dejamos de hacer por el tiempo que nos empieza a consumir la tecnología como motivo de estos patrones adictivos y entonces dejamos de hacer otras cosas. Así que tenemos impactos físicos y mentales y, por norma general, hasta hace poco se hablaba mucho del autocontrol, de la autodisciplina, de la desconexión digital, de los buenos hábitos, es decir, se dejaba mucho la responsabilidad de los usuarios. Pero hay una parte que es responsabilidad personal, tener información y actuar en consecuencia. Hay una parte muy importante de obligaciones de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que tienen que regular, que tienen que obligar a que se cumpla la regulación. A nivel europeo tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley de Inteligencia Artificial y la DSA, que ya tienen componentes que tienen que ver con todo esto. Las autoridades de control, pero lo principal es lo que os decía antes. La responsabilidad, la obligación principal está en los que ofrecen este tipo de tecnología, que incorpora este tipo de patrones, porque están haciendo creer que no se puede hacer de otra manera. Y se puede hacer de otra manera, lo hacen así por el incentivo que tienen para hacerlo así, que tiene que ver con su modelo de negocio. Para terminar, por si queréis leer más, curiosear, desde nuestro punto de vista, que es el de los datos personales, os dejo un enlace a un informe del Comité Europeo de Protección de Datos, el EDPB, sobre patrones engañosos en redes sociales, que fue lo primero que se hizo.
engañosos en general y específico de redes sociales. Y luego ya tenéis dos nuestros de la agencia, uno de patrones adictivos en toda la tecnología, donde se cuenta esta clasificación, la definición, con muchos ejemplos, y otro muy concreto sobre impactos para la salud, con la parte de revisión de toda la evidencia científica que hay de cómo impacta y además teniendo en cuenta las diferencias de género, de edad y donde se ve quién puede ser más vulnerable, por qué. Y ahí tenéis en los dos nuestros muchísimas citas a referencias externas con evidencia científica de médicos, psicólogos, educadores, diseñadores. O sea que podéis tirar del hilo y leer desde otros puntos de vista. Y hasta aquí. Espero que os sirva, espero que os haga pensar y a vuestra disposición para cualquier duda, comentario o pregunta que podáis tener. Salvo. Bueno, Marta, impresionante, la verdad que creo que llevamos ya una serie de charlas en las cuales estamos dando cuenta que todo el mundo sabe mucho sobre nosotros y nosotros no tanto. Así que es impresionante. Creo que es el momento a ver que la gente nos haga un montón de preguntas. Seguramente que hay un montón de preguntas. Ya estamos viendo una o dos manos levantadas por aquí. Si quieres empezamos por ahí, que está al lado tuyo justo, compañero. Ah, vale. Hola. Vamos a darle un segundito que el micrófono ¿Ahora? da un poco Ahora de sí, guerra. perfecto. Adelante. Que has estado hablando un poco de, sobre todo, de cómo funcionan los Por favor, patrones. disculpen, si entramos y salimos sin ningún tipo de problema, pero por favor hacemos en silencio, ¿vale? Muchísimas Muchas gracias. Que has estado hablando sobre todo de cómo funcionan los patrones, cómo nos vuelven adictos y todo eso. Pero tú, has hablado un pelín al final, pero tú, ¿cómo crees que se podría solucionar de esto de una manera que de verdad funcione? Porque ahora mismo yo creo que la mayoría de gente está adicta a este tipo de cosas y aunque luego se hagan leyes para que las compañías pues lo bajen un poco, lo adictivo que son, siempre va a haber otras que ofrezcan algo muy similar. Entonces, ¿cómo tú crees que el usuario o cualquier persona puede hacer que deje de estar adicto, básicamente, salir de estos patrones? A ver, no soy especialista en salud, pero el que ya es adicto tiene que tratarse esa adicción y tiene que vivir con ella y tiene que buscar ayuda como cualquier otro adicto para reconducir su vida y poder tener una relación sana con la tecnología. Es una adicción complicada como pasa con otras porque la tecnología nos rodea. Hay adicciones en las que tú puedes evitar el contacto con lo que te provoca la adicción y vivir tu vida una vez que te recuperas sin tentaciones muy a menudo. En el caso de la tecnología es una adicción complicada y lo estamos viendo porque primero es muy nueva y todavía los especialistas en salud están estudiando las mejores estrategias para tratar con el problema y segundo porque el que ya es adicto va a tener que vivir en un mundo rodeado de tecnología con esa tentación constante a su alrededor. Pero la parte del que ya es adicto y tiene que recuperar su vida, como con cualquier otra adicción, tiene mucho que ver con estrategias de salud, ¿vale? Si estamos hablando de la prevención, si estamos hablando de que no haya más gente que tenga ese tipo de conductas adictivas, hay gente que prefiere no hablar de adicción todavía y prefiere hablar de conducta adictiva, uso problemático. Todavía hay discusión en algunos foros, cada vez menos, pero bueno, todavía la hay. Si queremos centrarnos en prevención, son las tres componentes que decía al final de la charla. Los usuarios tienen que tener toda la información posible para tomar decisiones conscientes y reflexivas y ser críticos acerca de la relación que tienen con la tecnología. Eso hay que empezarlo desde muy pequeños, porque estamos viendo que la adicción cada vez empieza antes, porque cada vez más se expone a cerebros más inmaduros, a patrones adictivos más voraces desde antes. Entonces hay que tener mucho cuidado desde la infancia más temprana y hay una parte de trabajo con las personas y con su relación con la tecnología. Hay una parte que tiene que ver con la regulación no solo que exista, sino que se fuerce a su cumplimiento y que se vigile y que se supervise y se controle. Y hay una parte principal que tiene que ver con el incentivo del modelo de negocio actual en tecnología. Mientras ese incentivo esté ahí,
el modelo de negocio sea ese, siempre se va a perseguir que el usuario esté el mayor tiempo posible conectado y con el grado de compromiso más alto posible. Y hay que ser consciente de que hay que incidir mucho en el cambio de incentivo, porque si no la industria siempre va a ir orientada a maximizar beneficios. Y eso es lo que hay que incidir mucho. Mientras tanto, lo que limita es la regulación, que exista regulación, que se fuerce a que se cumpla y que el que no la cumpla pague por ello. Pero de fondo, como estrategia a largo plazo, habrá que cambiar los modelos de negocio y que haya alternativas para que los incentivos sean otros. Y ahí tienen mucho que ver los usuarios. Si los usuarios empiezan a optar por tecnología que esté diseñada de otra manera, la tecnología que esté diseñada con este tipo de patrones empezará a perder clientes y, por lo tanto, negocio y tendrá que empezar a adaptarse. Tenemos muchas veces como usuarios más poder del que pensamos. Entonces, es una combinación, yo creo, de factores. Ojalá supiera la solución exacta, también te digo. Vale, pues muchas gracias. Muy buena respuesta. Creo que tenemos nos da una para última preguntita por acá, que no tenemos más tiempo. Efectivamente. Por aquí delante, por favor. Hola. Bueno, primero de todo, muy buena charla. Ha sido genial, ha molado un montón. Y yo tenía una pregunta como una persona que crea interfaces y productos digitales, y es como, ¿qué patrones propones que sí que sean sanos para el usuario, o si incluso hay un espacio competitivo con el que se pueda luchar contra esto? Es decir, ¿cómo los productos digitales que están naciendo ahora, que no están usando esta serie de técnicas que están en contra del usuario, pueden competir contra las empresas y los productos que sí que están utilizando estas técnicas? Pues cada vez hay más producto digital que se niega a utilizar este tipo de patrones, y es un poco lo que hablaba en la respuesta anterior. Lo que hay que hacer es que los que son usuarios de tecnología estén bien informados para que opten por ese tipo de tecnología con la que pueden tener una relación sana y no por la otra. Todavía estamos en ese punto. Creo que está empezando a ser cada vez más gente consciente de que su relación con la tecnología no es la adecuada, no es sana, y está empezando a buscar opciones. Y ahí hay un nicho de negocio para los que diseñan bien, diseñan de manera que cumplan, de manera que sean éticos. Yo creo que principalmente va por ahí. Y luego, mientras tanto, siempre debería de haber autonomía, capacidad de decisión. Es decir, podría haber productos donde se dejara que el usuario decidiera. Tienes estas dos opciones del servicio de la plataforma, esta diseñada de esta manera con estos riesgos, esta diseñada de esta manera con estos riesgos. Como adulto, porque nunca con menores, como adulto decide cuál quieres usar. Podría ser otra alternativa. Con diferencia de precio, con diferencia de alcance, de funcionalidad, se podrían dar opciones. Se podría utilizar un interfaz más adaptativo donde cada uno escogiera el que es más sano para él. También por lo que hemos hablado, no todos tenemos las mismas vulnerabilidades, los mismos sesgos. A lo mejor yo quiero una interfaz donde tenga un reloj en rojo en medio de la pantalla todo el rato, porque en esa plataforma concreta sé que no me controlo. Debería de haber más interfaz adaptativo en ese sentido mientras tanto. Pero el objetivo debería ser ningún patrón adictivo para nadie. Pero para eso nosotros tenemos que ser conscientes y optar siempre por ese tipo de tecnología, no por la otra, y que empieza a perder clientes y usuarios. Gracias. TinyBird es el backend de análisis para tu aplicación. Vamos a crear un API en tiempo real. Instala el CLI y activa tu workspace en la nube. Inicia el Docker container y arranca tu proyecto de datos con un prompt. Cuando estés listo, despliégalo en la nube. Tu API está lista. Ahora envía 1 millón de filas y prueba la API. ¡Pum! Tienes una API de análisis escalable en producción. La infraestructura de TinyBird maneja miles de millones de filas con tiempos de respuesta de menos de 1 segundo, por lo que tu API siempre será rápida. Construye tu primera API mientras esperas la próxima charla. Hola, somos ING. Ah, los de... No hemos venido a venderte nada, sino a hablarte de ING y sus retos tecnológicos. Bueno, y de lo que significa trabajar en ING, es decir, flexibilidad. Pero no esta flexibilidad, esta, la de elegir desde dónde trabajar y cómo organizarte. Significa crecer profesionalmente dentro de un entorno diverso y con proyectos retadores. Y celebrar todos los logros con un equipo increíble. Ah, y trabajar con la mascota más famosa de TikTok, Leonardo. No te quedes con las ganas de vivirlo, ven a conocernos.